Shalom amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Shema Podcast. En el día de hoy estamos muy felices porque hemos visto el respaldo de cada uno de ustedes, así que le damos la bienvenida a todos esos nuevos suscriptores de nuestro canal y a todos los que han estado disfrutando no tan solo nuestro último episodio, el anterior, sino también los anteriores, o sea, los demás episodios, los cuales han estado cargados de palabras de bendición y de edificación, de los cuales cada uno de ustedes nos bendicen con sus comentarios. Así que continúen suscribiéndose, compartiendo con alguien que necesite esta palabra de vida y dele like y active sus notificaciones. Amén. Aquí estoy una vez más en compañía de los pastores Bianca y Agustín Maisonet. Y en el día de hoy vamos a darle nuevamente la oportunidad a la pastora Bianca a que nos traiga esos textos de bendición. Amén, bendiciones, Dios les bendiga una vez más. Vamos a estar compartiendo una porción de la palabra en Éxodos 14:15, donde dice 14:15 al 16, donde dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Amén. Y entonces, Pastor Agustín, quería preguntarle, ¿qué tú harías si el Señor te dice: ¿por qué clamas a mí? Si ya yo te he dado instrucciones, ya yo te he hablado de tu llamado. Ay. ¿Qué yo haría? ¿O por qué tú crees, verdad, que el Señor le estaba hablando a Moisés de esa manera? Bueno, pues yo creo que Dios le estaba hablando, ¿verdad? A Moisés así porque ya él tenía las instrucciones, ¿no? Y entonces, si tú tienes las instrucciones y Dios te dijo algo o tiene algún propósito contigo y tú lo sabes y tú le estás diciendo: Señor, clamando al Señor, pidiendo confirmación, pidiendo que baje el arcángel y te lo diga, pues entonces Él te dice: ¿por qué clama a mí? Si ya te lo dije. Usted siga las instrucciones que le estoy dando. Por lo menos así es que yo lo veo. ¿Me entiende? Porque hay veces que nosotros, ¿verdad? Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero hay veces que no lo sabemos. Sí. O algunas veces no lo sabemos, pero lo que estamos es cada vez que hay un servicio, cada vez que hay un invitado, cada vez que pidiendo alguna confirmación. Y Dios te lo confirma, pero quieres una confirmación más certera. Y vuelve otra persona, te lo confirma y sigues pidiendo. Pues mi hermano, no podemos estar pidiendo confirmación todo el tiempo porque Dios te lo está confirmando. Entonces, si hay una confirmación, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Ejecutarlo. ¿Verdad que sí? Sí, y yo creo, volviendo a la palabra donde dice: di a los hijos de Israel que marchen, muchas veces tenemos nuestros líderes o pastores dándonos la oportunidad de servir en diferentes áreas, sea dando talleres, sea sirviendo. Y yo creo que en ese momento Dios nos está diciendo: marcha. Exacto. Y muchas veces comenzamos con excusas. No, es que yo quiero hacer esto en mi vida cotidiana y no voy a poder asistir, no voy a poder estar. Y entonces, pero venimos a una campaña a pedir confirmación de qué Dios quiere hacer con nosotros, cuando ya tenemos líderes dándonos instrucciones, dándonos trabajo, y nosotros estamos poniendo excusas y realmente nos están diciendo: marcha, comienza ¿verdad? De esta manera, sea dando un taller, una clase, sea sirviendo, sea visitando a las personas, llegando al corazón de las personas, dejándote utilizar, ¿verdad? Sí. A través de muchas veces una visita, una oración, el desarrollarnos de esa manera. Dios nos está diciendo: marchen, y nosotros estamos detenidos. Claro que sí. Bueno, yo pienso que
en diversas ocasiones se dan escenarios donde nosotros como pueblo de Dios entendemos que Dios va a aniquilar a todos nuestros enemigos y a todos nuestros adversarios. Y creo que una manera de Dios decirle a través del líder de Moisés, de Dios decirle al pueblo que marche, es una manera de decirle: aprendan a resistir en el lugar donde yo les ponga, aunque no sea su zona de confort. ¿Entiendes? Porque si nos vamos al principio del libro de Éxodo, podemos ver cómo fue el llamamiento que recibió Moisés. Entonces, mediante este llamamiento, sus instrucciones desde el principio fueron certeras y específicas, y Dios no tuvo sombra de variación en estas instrucciones. Desde el principio, Dios le dijo a Moisés para qué lo escogió. ¿Entiendes? Desde el principio, Dios le dijo a Moisés: ve a casa de Faraón. Tú te vas a encargar de trabajar con mi pueblo. Te vas a encargar de ir enfrente en pos de la causa de mi pueblo. Dios le presentó la situación del pueblo, de lo que estaba aconteciendo. Y Dios no estaba levantando un líder para luego Dios levantarse a aniquilar enfrente de sus ojos a su adversario, sino que ese liderazgo fue desarrollado a través de un terreno, un territorio donde Dios estaba exponiendo a un líder que representa a un ser humano, pero es débil, tiene debilidades, imperfecciones, pero se hace fuerte en el momento que se convierte en el depósito del cielo. En el momento que tú te conviertes en un depósito divino, todos te mirarán de manera diferente, porque eso fue lo que causó la diferencia cuando Dios le habló a Moisés y lo escogió para esta misión. O sea, Moisés no dejaba de ser un ser humano, pero ya no era un ser humano común y corriente, sino que lo hacía sobrenatural o especial, que tenía un depósito divino en su espíritu, y esto causó que él recibiera persecución, que tuviera situaciones, pero no obstante a eso hay algo mayor que la persecución, que se llama el respaldo del cielo. Una señal con la que cuentan los escogidos y los ungidos para este tiempo es que tienen respaldo del cielo. Ese respaldo del cielo, ¿qué es ese respaldo del cielo? No necesariamente esos recursos estables que todo el mundo quisiera que tú tuvieras para respaldarte y reconocer que tú tienes un llamado de parte de Dios, pero sí son esas situaciones donde tú eres rodeado por una serie de imposibilidades, y ese depósito divino y las cosas que se ven a sí mismo insignificantes son las que Dios va a usar de manera poderosa y de las cuales va a manifestar su gloria. Desde el principio, Dios le habló a Moisés y le dijo, o sea, le habló de que él tenía en la mano. Una vara. Desde el principio de la historia del llamamiento de Moisés, Dios ha venido usando una vara. Y Moisés se queda como: ven acá, yo conocía este objeto, este instrumento para un tipo de oficio y de función, pero yo no conocía que esto podía convertirse en serpiente y que tenía poderes sobrenaturales. No, Dios estaba cambiando la mentalidad. Moisés, tú no tienes que tener los poderes adquisitivos y recursos naturales que tiene todos los que te rodean. No, tú tienes mi poder, mi gloria y mi respaldo, y eso va a evidenciar que yo estoy contigo y que voy delante de ti como poderoso gigante. Y es por esta razón que se da este escenario. Señores, ¿cómo va este hombre con una vara a la casa del fuerte del territorio? Imagínate que en tu ciudad está el hombre más fuerte de tu ciudad y Dios te manda con un palo para la casa del hombre más fuerte de la ciudad y te dice: vete, y esa vara yo la voy a convertir en serpiente. Pero hay un problema. En todas las casas de faraones como tal, habían habían astrólogos,
habían adivinos, o sea, habían diferentes tipos de personas que ejercían estas funciones y también tenían poderes, aunque no era el poder de Dios, ¿entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Dios de las instrucciones es el Dios de las señales. Amén. Aleluya. Entonces es tiempo de que tú aprendas a caminar con la convicción de que el Dios que te dio instrucción y que te trajo a esta tierra con un propósito y te envió a un territorio con una misión en específica, es el mismo que te va a respaldar para que tú no te quedes que todos los días en tu casa de por vida, por años, solamente ayunando y orando. Él quiere que tú le creas y que tú salgas al terreno, porque ahí es que se demuestra lo que tú haces en el secreto. Tú te vas a morir toda una vida, 10 años orando y ayunando, pero ese ayuno y esa oración es para que Dios baje del cielo y mate a tu adversario. Donde Dios no va a matar a tu adversario. Dios lo va a dejar ahí para que tú uses el poder que Él te entregó y para que se muestre la gloria de Dios a través de sus escogidos. Así mismo es, pero entonces podemos llegar a la conclusión que es para que Dios se gloríe. Sí, se glorifique. Se glorifique a través, ¿verdad? Sí. A través de ti. Sí. ¿Me entiendes? Porque Moisés, él entendía que no estaba capacitado para eso. Sí. ¿Sabes? Él tenía diferentes problemas. A lo mejor no se podía expresar bien. Y el miedo. Y el miedo, ¿me entiendes? Pero cuando tú te entregas a Dios, tú eres otra persona. Sí. ¿Sabes? Cuando Dios se apodera de tu vida y tú tienes que dar una predicación o tienes que dar algún mensaje en algún lugar que tú sabes que hay un montón de gente y tú dices, Dios mío, por aquí, Señor. Pues el Señor te va a utilizar con poder. Sí. Independientemente tú entiendas que no tienes el dialecto, independientemente tú te sientas como que diantre, aquí todo el mundo es profesional, pero yo no. Pues eso mismo podemos decir que le pasaba a Moisés. Por eso es que él no se sentía como que cualificado. Pero esos son los que a Dios le gusta. Porque son los que él agarra y lo ¿cómo te puedo decir? Lo exhibe para él glorificarse. Sí. Y la gente pueda ver que a través de Dios utiliza a la persona menos indicada para nosotros, menos indicada, y es algo impresionante porque uno se pone a pensar, una vara. En Puerto Rico decimos un canto de palo. ¿Cómo puede ser que un canto de palo yo lo ponga y vaya a dividir el mar? Eso no tiene sentido. Puede decir, pero si fuera yo a lo mejor dije, pero Señor, si yo pongo el palo en el mar, se me va a hundir. Sí. ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Sabes? Pero Moisés está tan brutal porque simplemente él lo que hizo fue seguir las instrucciones, seguir la orden que le dio Dios, sin titubear, sin ponerlo, sin decir, Señor, por favor, pues tú sabes que esto no va a pasar. No, es simplemente, tú me dijiste que ponga la vara, eso vamos a hacer, ¡pum! Exactamente. Y algo que tenemos que tener bien presente es que Moisés siempre iba a donde Dios a preguntarle, ¿verdad?, qué es lo que él quería. Y eso es algo que tenemos que aprender, ¿verdad?, y tenerlo bien presente, porque aún como usted comentaba, que el Señor no va a sacar tus gigantes, no va a sacar tus enemigos, Él te los va a dejar ahí para que tú aprendas para que a te ejecutar, y puedas soportar esa presión, porque es una presión. Sí. Entonces, Moisés siempre iba, Señor, dirígeme, para él poder bregar en todas esas situaciones, que cuando a nosotros se nos presenta ese mismo tipo de situación en los ministerios, en el liderato, sepamos que no es como que no, esto es para yo irme de aquí. Ya hasta aquí llegó porque esto no fluye.
No, es para que aprendas a resistir ese tipo de situación, ¿verdad? Y poder llegar a alcanzar el propósito del Señor en tu vida. Ok, y llevándome por la línea que dice la pastora Bianca, si tú estás pasando eso, ¿verdad? En una congregación, ¿verdad? Como dijo la pastora Bianca, ¿cuándo es el momento que entonces yo puedo decir hasta aquí? Porque yo puedo resistir y yo puedo saber que hay un propósito. Pero si es tanta la presión, como decimos en Puerto Rico, la tiraera, entonces ¿hasta cuándo? Yo diría, y es algo bien delicado, ¿verdad? Pero sería ya en el momento que tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, que estás buscando al Señor, buscando respuesta, buscando dirección, pero llega un momento que simplemente te estancas, Sí. que dejas de crecer, cuando ya tú sabes que de ahí no vas a pasar, literalmente. Sí, mira, pasa algo. Todo el que tiene una marca de propósito tiene un compromiso con el Eterno. Tú tienes un compromiso personal con el que te llamó. Y recuerdo una ocasión, hace varios años atrás, en nuestra congregación en la República Dominicana, pasamos por un proceso de división de la iglesia. Y cuando nosotros pasamos por ese proceso, llegó un momento que la iglesia se quedó prácticamente vacía. Y yo les puedo testificar que ha sido uno de los mayores procesos de entrenamiento que yo he tenido de parte de Dios. O sea, yo les estoy hablando que literalmente yo me volví una predicadora principalmente y una líder todoterreno en medio de ese proceso. Porque era como que, por ejemplo, mire, el que le tocaba predicar, ya están en el momento antes de entregarle al predicador y el que le toca predicar no ha llegado. Adivine a quién le tocaba predicar. A mí. Entonces yo iba a ir para donde el Señor. Señor, no está llegando el predicador, confírmame si debo predicar. Ay, por favor. Ay, por favor. Dios me estaba llevando a un terreno donde yo sentía que me estaba muriendo, pero en verdad Él me estaba así matando a mí yo para desarrollar el poder que había depositado en mi espíritu. ¿Entiendes? Y en ese proceso yo aprendí a ser todoterreno en la iglesia. Por eso a mí no me importa. O sea, yo llego a la iglesia y no es como que yo estoy atento a una sola cosa. Yo estoy atento a que todo lo que sea necesario hacer en la iglesia, pues yo estoy en esa disposición. ¿Entiendes? Por ese fuerte proceso de entrenamiento que yo pasé. Pero hubo algo que me marcó mi vida para siempre. Porque es que mira, cuando tú tienes una relación con Dios, hay palabras que para el ser humano pueden ser sencillas, pero una sola palabra de parte de Dios te cambia la vida y te enfoca y te direcciona de tal manera que es muy difícil que tú seas removido de la línea de la obediencia de esa instrucción. Y Dios me dijo esta palabra. Dios me dijo, no dejes tu posición. Ay, Dios. No dejes tu... Esa palabra que Dios me dijo fue suficiente. Ya a mí no me pesaba. Ya para mí era un deleite. Para mí era un deleite que no importaba si llegaba o no llegaba a quien le tocara. Realmente yo estaba enfocada y preparada de que ya yo tenía que estar lista para que cuando faltara no había persona para cantar, yo estaba lista para cantar. Pero no había persona para la oración, yo estaba lista para la oración. Y si no llegaba el de la prédica, yo estaba lista para hacer la programación completa, porque mi padre me habló. Y una sola palabra de parte de Dios es una instrucción que tiene que tener peso en nuestra vida. Yo creo que el ejemplo que Moisés nos da es que la palabra de Dios tiene que ser prioridad.
Cuando la palabra de Dios es prioridad en tu vida, tú te vuelves dependiente de la presencia de Dios. Ahora bien, no es lo mismo a que tú te conviertas en un religioso con apariencia de espiritualidad, que tú no quieres esforzarte por nada y quieres que Dios venga a hacerlo todo por ti. Ya ahí la cosa es diferente. ¿Me entiendes? Porque tú estás aquí. No, yo estoy esperando el tiempo de Dios. Y es mentira, tú no estás esperando ningún tiempo. Con esa religiosidad disfrazada, tú estás diciendo que tú no vas a hacer nada. ¿Entiendes? Tú estás diciendo que Dios tiene que adaptarse. Dios sabe que no me gusta predicar. Oye, qué bárbaro, la gente que Dios lo llamó a predicar. Dios sabe que no me gusta predicar. Oye, qué locura. La gente que tiene llamado a pastorear. El Señor reprenda. Dios sabe que yo no tengo paciencia para trabajar con personas. Eso no es lo mío. Entonces Dios es mentiroso. Entonces Dios se equivocó. Entonces no fue que Dios a ti te confundió con otra persona. Tenemos que revisarnos. ¿Entiendes? Recordemos, señores, mira cómo dice este texto. O sea, el que estaba esclavo en Egipto era el pueblo de Dios. Pero ser pueblo de Dios no significa un pueblo que tiene relación con Dios. El que tenía relación directa con Dios era Moisés. Ahora bien, Dios tenía pacto y promesa con ese pueblo. Quiero que sepa que hay cosas que Dios hace contigo y hace en tu vida, no porque tú te lo merezcas, sino porque Dios tiene pacto contigo, tiene pacto sobre ti y sobre los tuyos, y tiene promesa y la va a cumplir sobre tu vida. Pero si tú no obedeces, la desobediencia trae consigo consecuencias. ¿Entiendes? Entonces es tiempo de que la gente se alinee a la palabra de Dios. Y aún van así y buscan confirmación. Pero yo quiero decirte de parte de Dios que tú no puedes pasar 10 años buscando confirmación sin querer levantarte para este tiempo y ser el representante del Dios de las señales. Y yo creo que Dios para este tiempo está llamando a gente para levantarlo, que tengan una vida de fe y dependencia en su presencia para que caminen por señales. Por ejemplo, mañana tú puedes ir a la Casa Blanca de parte de Dios. Tal vez humanamente no tienes posibilidades, no tienes ni las conexiones, no tienes lo que se requiere humanamente para estar allí. Pero Dios dijo que tú eres parte de aquellas personas de su reino con la cual Él va a hacer señales, que Él se va a meter a diferentes lugares. Pero si tú te pones como negativa, como, ay, que yo no conozco a nadie de la Casa Blanca, yo no tengo conexiones, yo no vengo de tal apellido. O a lo mejor dice, no, voy a esperar la carta de la Casa Blanca porque Dios le va a poner a alguien allí a mandarme una carta. ¿Entiendes? Entonces, ese es el punto. No podemos dormirnos. Es bueno buscar confirmación, pero este tiempo se tiene que levantar la generación de las señales. Jesús caminó sobre la tierra. ¿Qué fue lo que hizo? Dejó señales, dejó evidencia de que el reino de Dios es de poder y autoridad. Y hace falta, por ejemplo, ¿cuáles líderes van a resistir la prueba? Los líderes que caminen por instrucción divina y que también manifiesten las señales de lo que han creído. Porque es fácil decirle al pueblo camina, pero ¿quién te está dirigiendo a ti antes de tú decirle al pueblo que camine? Yo no puedo ser líder que no camina por la voz de Dios y por la instrucción divina y venir a decirle al pueblo que camine por lo que yo le estoy diciendo que camine. Yo tengo que dar por gracia y decirle al pueblo que camine a la voluntad de Dios, en la línea de la voluntad de Dios, si yo me someto también a la voluntad de Dios. Entonces yo creo que también hace falta líderes con ese ejemplo de Moisés, que caminen por la línea de la voluntad y el propósito de Dios. Entonces, ok, apóstol, pero ¿y cuando las personas se sienten estancadas o que no sienten un respaldo del liderato o algún tipo de mentoría para poder ¿verdad? Pasar ese proceso o ese reto que muchas veces el Señor nos pone en nuestro llamado o liderato? ¿Qué consejos le puedes dar a esa persona que se siente así estancada o que no se siente apoyada por su líder? Bueno, yo creo que Moisés nos dejó un ejemplo de acudir a Dios en todo tiempo.
¿Entiendes? Yo creo que lo mejor es que en el momento que nos sentimos estancados o confundidos o con miedo, porque toda persecución produce temor, Amén. ¿entiendes? O sea, toda situación, todo proceso produce temores, miedo, despierta inseguridades. ¿Tú sabías que en medio de un proceso tú puedes pasar por un sentimiento de inseguridad que tú nunca antes habías experimentado? Un proceso te puede llevar a experimentar estas inseguridades, esos temores, esas aflicciones, ¿me entiendes? Entonces, aquí el punto es el siguiente: debemos de confiar en Dios y ser dependientes en su presencia. Estando en su presencia, allí siempre habrá dirección. Si te fijas, cuando Moisés fue una vez más a la presencia, aunque el Señor le preguntó, ¿por qué clamas a mí?, él no lo desechó. Él aún así le confirmó la instrucción. Porque el Dios que te da la instrucción también en ese momento de debilidad viene y te da una confirmación para que después haya manifestación. Amén. Amén, amén. Y entonces, como usted estaba diciendo, ¿no? Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Verdad que sí? Y le dijo que marcharan. Pues entonces yo te digo a ti, como Dios le dijo a Moisés, te digo, levanta entonces tu vara para que entonces puedas dividir ese mar que está frente a ti. Porque si estás pasando por ese proceso, como decía la pastora Bianca, no tengas miedo y levanta tu vara para que ese mar se abra y todo quede acorde, quede como Dios quiere que quede. Y no pierdas la esperanza, porque simplemente con levantar tu vara y ponerla en ese mar, el mar se va a abrir en dos y va a ser beneficioso para ti y para tu vida. Amén. Sí. Y retomando el tema de alineado al estancamiento o a la falta de respaldo. La falta de respaldo en una congregación o de un líder no es suficiente para tú abandonar tu compromiso con Dios. No es suficiente para tú abandonar tu llamado. El que tú no tengas respaldo o la mentoría adecuada no es suficientemente justificable delante de la presencia de Dios para que tú digas como, no, Señor, es que a mí nadie me instruye. No, a mí nadie me mentorea o me lidera de la manera correcta. El Señor dice, aquí está mi presencia. Amén. Todos te pueden dejar, pero yo estoy aquí y yo sigo aquí y puedes venir una vez más a mi presencia y yo te voy a dar dirección de esa instrucción que yo te he entregado, ¿entiendes? Porque siento que muchas personas se quedan en el tema de ser victimarios del proceso. Cuando Dios no te está llevando a un desierto a morir, pero tampoco a victimizarte. Dios te está llevando al proceso para desarrollarte, para capacitarte, para manifestar la magnitud de ese poder de su espíritu que ha depositado en ti. Pero no es para que te quedes llorando en el desierto, porque ¿sabes algo? Ellos pasaron muchos años en el desierto, pero el desierto no era casa para vivir, no era casa para habitar. El desierto era un lugar para ver las mayores manifestaciones de las señales del reino del Señor. Entonces, en cada desierto que Dios te esté poniendo en este momento, no hagas nido ni casa en ese lugar. Pasa el proceso, porque esa es la única manera en que verás la gloria de Dios. ¿Cómo se pasa el proceso? Se pasa dependiendo del que te puso allí. Te pasa creyendo que Él te llevó al desierto no para morir en carne propia, sino para ver su gloria. Y aunque te saque allí con mano fuerte, será duro el proceso. Nadie ha dicho que nunca los procesos son fáciles, pero el Señor va a obrar y tiene un lugar diferente que te está esperando al otro lado. Amén. Y si tú estás en ese desierto, ¿no? Y tú estás ahí, es porque Dios tiene un propósito. Dios quiere sacar lo mejor de ti. Porque ¿en dónde Dios va a sacar lo mejor de ti? Cuando esté todo bien. Cuando otras personas a lo mejor está haciendo
milagros o profetizando. No, va a sacar lo mejor de ti en el desierto. Aprovecha ese desierto, porque Dios lo que está es puliéndote para que entonces sacar lo mejor de ti y así tú puedas llevar ese evangelio que Dios quiere que lleve hacia las demás personas. Y yo creo firmemente que aunque a veces sentimos que no tenemos recursos dentro de nuestra iglesia muchas veces, o que quizás no tenemos una mentoría, yo sí creo que el Señor siempre va a poner personas a tu alrededor para ayudarte y capacitarte. Excelente. Lo que nosotros tenemos que hacer de nuestra parte es tener esa conexión con Dios, el comunicarnos, dejarle saber, Señor, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, porque Él va a proveer. Él siempre va a proveer esa ayuda que necesitamos y más para que podamos crecer y alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Y qué mejor mentor que nuestro Señor Jesús. Es verdad, nosotros necesitamos mentores, necesitamos maestros aquí en la tierra, seguro que sí. Pero qué mejor mentor que nuestro Señor Jesús, que poder leer la Biblia y Él te tiene ahí el manual de instrucciones del mentor de los mentores. Aleluya. Porque si Él puso personas aquí en la tierra terrenal, humana, que son excelentes maestros, excelentes mentores, excelentes personas que te pueden aclarar dudas. ¿Qué más nuestro Señor Dios? Claro que sí. Que capacita a esas personas para poder dar un buen consejo, para poderte llevar por el camino que debes de ir, ¿me entiendes? Para darte esas instrucciones que necesitas. Pero cuando entonces tú vas y lees la Biblia y ves que Dios te está hablando, que el mentor te está diciendo cómo son las cosas, no busquemos excusas porque no tengamos en ese momento alguna persona. Sí. Si tenemos a nuestro Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Maestro de los Maestros. Así que, como usted dice, apóstol, no nos victimicemos. No. Porque no tengamos a alguien. Sí. Porque esa persona no me mentorea como yo quisiera. O muchas veces porque no vemos lo que queremos al momento. Amén. Sí. Porque algo Dios quiere sacar de ese tiempo en el que estás en esa angustia. Sí. Exacto. Porque a lo mejor Dios lo está permitiendo para que te acerques a Él, para que Él te pueda hablar, para que Él te pueda dirigir, para que entonces pongas tu mirada en Él y no en los hombres, no en ese líder que para ti es quien te guía. Realmente el Espíritu Santo quiere guiarte. Amén. Y en el desierto nos quedan dos opciones: o retroceder o atravesarlo para luego al final tener la victoria. Amén. Qué lástima que muchas personas hoy en día están retrocediendo. Yo te invito en este momento a que te levantes y resplandezcas una vez más en el nombre de aquel que te llamó y te des la oportunidad de dejar de victimizarte y ser aquel o aquella que camina por las instrucciones divinas. Aquella persona que dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo voy a alzar la vara, yo voy a golpearla mal, yo voy a creer que tú me vas a librar de esta situación. Yo voy a creer que para este tiempo yo veré tu gloria manifiesta en mi vida y en mi propósito, y que este desierto no es para morir, sino para que salga un testimonio donde muchas vidas sean transformadas por tu gloria y por tu reino. Así que oramos por ti desde acá, creyendo que desde este momento el Señor te levanta con mayor poder y gloria, y que Amén. será de edificación para tu vida. Y como decía el pastor Agustín, toma la palabra de Dios, toma el manual de instrucciones que es la Biblia y aférrate a esa palabra. Lee la palabra de Dios cada vez que se te sea posible y aférrate a lo que dice la Biblia, y te aseguro que te sentirás instruido.
direccionado y edificado, y ya no te sentirás solo, porque la presencia del Señor está donde se vive y se guarda su palabra y sus mandamientos. Y de esta manera, así cerramos este episodio del día de hoy. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y nos vemos en una próxima entrega de Shema Podcast. Shalom.